Próximo 21 de septiembre, de mañana a domingo en 8 días, vamos a tener el tan esperado eclipse solar. Y además que venimos en un inter, estamos como en una fase de puente, porque ya tuvimos lo que fue el eclipse lunar hace 8 días, el 7 de septiembre, y estamos migrando hacia el cierre. Quizás este fin de semana es el que nos está conectando con ese puente, usualmente se le llama puente transitorio, donde nosotros salimos de un eclipse de luna y nos aproximamos a la otra fase o a la parte final, que en este caso es el eclipse de sol. Los eclipses solares son puntos muy importantes, son puntos de reflejo donde se va a iluminar una nueva área de nuestra vida, un nuevo lugar que nosotros vamos a poder trabajar. Por lo general, cuando hay un eclipse solar, la tendencia a que sea muy evidente el proceso justo de esa área que nosotros estamos viviendo. Prácticamente es como si el eclipse de la semana pasada que tuvimos el 7 de septiembre se hubiera encargado de colocar una marca de qué es lo que nosotros debemos disolver y ahora con el eclipse solar 15 días después, que es lo que tarda, el próximo domingo 21, el universo fuera más enfático en decir, y esto es lo que debemos iniciar. Las energías de los eclipses nos recargan energéticamente a nivel físico, a nivel mental y también a nivel astral. Son grandes oportunidades donde nosotros podemos hacer como una nueva programación, más tratándose del signo en el que se dé. Hay un punto muy coyuntural y es que adicional en este 2025, porque siempre tenemos eclipses cada año, este nos ofrece un matiz diferente y el tinte que ofrece este eclipse solar que vamos a tener la próxima semana, el próximo fin de semana, es que se da en el signo 29, en el grado 29 del signo de Virgo. Los grados 29 de Virgo o de, bueno, de cada signo son contemplados en la astrología antigua como puntos críticos. Además que este llama mucho la atención porque ahora cuando comparta el mandala de lo que es el inicio de la rueda o comúnmente llamado la grieta cósmica, pues es muy fácil darse cuenta que hasta el 180 grados se vuelve a formar el grado 29 del signo de Virgo. Es como si estuviera marcando un antes y un después, no solamente en los procesos internos, porque en el grado 29 de Virgo termina toda la dinámica de lo que trabajamos a nivel interno, a nivel de introspección, a nivel del yo. Y cuando ya estamos en el grado o pasamos del grado 29, se empiezan a trabajar unas temáticas que son quizás un poco más sociales. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar dos direcciones o dos temas muy diferenciados que por eso la importancia de reunirnos hoy sábado 13 de septiembre, ahora que estamos en este puente, porque si un eclipse se dio hace 8 días y el otro eclipse se va a dar el próximo domingo, estamos en el Inter, donde estamos haciendo ese viaje con la luna justamente para que se termine de eclipsar en una luna nueva. Los eclipses de sol obligatoriamente nos acompañan con ese fenómeno de luna nueva. ¿Qué pasa con esta parte de luna nueva? Cuando nosotros hablamos de una luna nueva, pues su nombre lo está diciendo. Son nuevos inicios, son nuevos comienzos, son nuevas situaciones que llegan a nuestra vida o que por lo menos vamos a estar embriagándonos de una situación distinta o de una dinámica diferente de cómo hemos venido trabajando. Llama muchísimo, muchísimo. A mí me ha gustado mucho estos dos eclipses porque primero se dan ambos en una temática donde tenemos dos lunas nuevas. Recuerdan que hace más o menos unos 15, 18 días atrás tuvimos una luna nueva en el signo de Virgo, justamente en el grado cero de Virgo. Y ahora vamos a tener una segunda luna nueva, pero en el último grado de Virgo. Esto, cuando este fenómeno ocurre, usualmente nosotros le llamamos en la astrología luna negra, donde se va a ubicar durante el próximo 18 meses la luna negra. Recordemos que los eclipses abarcan un periodo máximo de 18 meses y eso es un buen tiempo. Estamos hablando prácticamente de un año y medio. Hay mucho que hablar de este eclipse de sol. Vamos a entrar en esta fase o en este vídeo algo de introducción, algunos puntos claves, sobre todo con los planetas transpersonales, porque este eclipse al darse a 29 grados de Virgo también está marcando la pauta con un punto general de anclaje. Me gusta esta palabra porque el eclipse logra anclarse a la dinámica que está haciendo Urano, Neptuno y Plutón como planetas transpersonales en la posición que cada uno de estos tienen. Se puede entender un poco mejor cuando compartamos la carta. Vamos a poder mirar
algo que comúnmente se llama la cometa o también suelen decirle en otros lugares una figura prisma o también el barrilete, la cometa que se puede llegar a formar entre estos. Justo ese grado 29 y observen que programas atrás hacíamos algo referente a Saturno, que Saturno también inició una fase de retrogradación al grado 29 de Piscis. Es como si todo se estuviera cuadrando en los puntos finales como un cierre perfecto. A veces podríamos decir que el universo es mucho más exacto de lo que Virgo busca constantemente, ¿no? Si hay una particularidad, lo que le fascina a Virgo es la perfección. Y sí, bien que lo hace. Es como si algo le dijera a Virgo que el mundo espiritual es mucho más matemático y mucho más ordenado de lo que se cree y no tan superfluo como quizás a veces podríamos verlo de manera muy neptuniana, sino que tiene una estructura la energía de cómo se manifiesta. Por eso es importante que miremos también hasta dónde vamos a conectar con estas líneas de anclaje y qué tanto nos va a favorecer claramente signo a signo. Entonces los eclipses van a tener un punto muy positivo para cada uno de nosotros, pero sí es importante compartir la carta para ir entendiendo más a fondo, sobre todo algunos trazos que son vitales en esta línea. Esta que estoy compartiendo ahora es la carta que vamos a tener el día del eclipse. Yo creo que ya ustedes la pueden ver por ahí. Y esta carta lo que nos va a permitir es empezar a trazar unas líneas, unos puntos claves de qué es lo que vamos a tener, qué nos trae, cuál es la dinámica y cómo podemos mejorarla, ¿no? Cómo podemos hacer que esto tenga un punto más exacto. Vamos primero a dar una introducción, vamos a hablar de generalidades de lo que es el eclipse solar de este próximo 21 de septiembre. Yo sé que ustedes también lo han estado preguntando en redes, algunos me han dicho Javier, pero ya casi viene el eclipse y entonces cómo va a ser esto y cuál es el mensaje y cómo se da, qué posiciones nos favorecen, qué posiciones van a ser más puntos desafiantes y cómo viene a relacionarse. Entonces, siento que algo que podemos marcar en esta línea de eclipse, voy a empezar a marcar temas interesantes. Observemos cómo el eclipse va a ocurrir a 29 grados, aquí lo podemos ver, a 29 grados en el signo de Virgo, y al mismo tiempo Saturno junto con Neptuno también se ubica en un punto matemático estratégico que siempre llamamos la grieta cósmica. Desde esta línea o desde esta fase, sí podemos observar cómo hay una clara oposición. Es contundente una oposición. Las oposiciones cuando hay eclipses son grandes invitaciones. Este es un primer tomo de empezar a mirar y a entender este eclipse para todos. Las oposiciones están marcando un punto de equilibrio, de negociación. Claramente algo vamos a tener que negociar. El eclipse al ubicarse en ese punto matemático nos invita hasta dónde filtro, hasta dónde dejo pasar algo y hasta dónde no. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que debemos dejar pasar? Esta línea que tenemos acá, como la astrología se desarrolla en una figura o en un mandala de 360 grados, observemos que desde la posición de Saturno y Neptuno, si empezamos a seguir el eclipse y vamos en pro de ir hacia el eclipse, esta es la dirección de atenderlo astrológicamente. Esa distancia que se está formando comprende el mundo inconsciente o las 6 casas inferiores, por ejemplo. Estas 6 casas inferiores hacen relación a todo lo que es nuestro mundo interno. Y al mismo tiempo, desde 29 grados de Virgo, donde se está dando el eclipse, empieza a fusionar o avanzar para cerrar 360 grados, que es hacia el lado, para completar el mandala. Es la otra parte que es muy social, son las otras casas que son muy sociales. El grado 29 de Virgo se comprende como la bisagra, que se forme un eclipse en ese punto bisagra, que es donde se abre y se cierran dos mundos, el mundo que opera dentro de mí y el mundo que opera con los demás, que tiene un feedback o que se relaciona con algo que es resonante con el afuera, o lo que comúnmente hemos dicho a través de muchos libros o a través de muchas enciclopedias hemos escuchado esta particularidad de como es afuera es adentro. Este es un eclipse que es muy amigo de esta frase, como es adentro es afuera, dado que se da en esa bisagra, en ese signo, en ese grado 29 que es muy bisagra. Apertura, cierra y abre. ¿Cuál es el trabajo de la bisagra? Sostener una puerta que da ingreso a un portal, a un sitio, pero también nos desplaza o nos da movimiento hacia el otro. Eso en nuestra vida, o trayendo esta información, ubicando esto en nuestro mundo, pues se relaciona bastante
con lo que tiene que ver, por ejemplo, con situaciones o aperturas donde nosotros tenemos mayor impacto con nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. Cómo me relaciono con el otro, cómo voy conectando un poco más afín con los demás. Esta es la particularidad que va ofreciendo el eclipse. Es importante saber en qué casa y para qué signo, cómo vamos a ir entendiendo este eclipse signo a signo y qué es lo que nos trae, cuál va a ser la dinámica de esto. Ahora, si vamos a tener este punto, psicológicamente, ¿cómo le damos la interpretación? ¿Cuál es el punto o el eje principal de lo que está pidiendo el eclipse o de lo que nos puede decir en este caso las energías? De otra parte, se está comunicando mucho la astucia que nosotros podemos de empezar o de integrar cosas distintas en el mundo social. Este eclipse tiene una particularidad y es empezar a relacionarse muchísimo con las áreas sociales o con las áreas que pueden llegar a vincular un punto de referencia con el otro. ¿A qué me refiero con esto? Que por lo general, cuando hay un eclipse, no hay tantos eventos al mismo tiempo o por lo general no vamos a encontrar que los planetas transpersonales influyan mucho. Eso puede llegar a ser típico, que los transpersonales no tengan mucha resonancia. En este eclipse los planetas transpersonales juegan un papel importantísimo. Si empezamos a observar esta línea, por ejemplo, observemos acá a Plutón, lo que le hace al eclipse. Observemos a Urano, la energía que ejerce sobre el eclipse, ¿sí? Y aquí se nos va formando una figura en estas dos direcciones, en un eje, que también el punto de anclaje de Plutón hacia lo que ocurre entre Saturno y Neptuno, y aquí podemos observar en relación a Urano. Y estos dos también tienen Urano Neptuno una relación. Se nos va formando una cometa. Entonces, esta cometa, ¿a qué nos está invitando esta cometa? Que vamos a tener tantas oportunidades y es un eclipse que viene a cambiar tantas cosas, pero al mismo tiempo viene a relacionar, ahí la podemos ver mejor, al mismo tiempo va a tener un punto de exigencia o lo que conocemos con Plutón, que va a ser una energía demasiado fluida para el eclipse en relación a cambios. Ya vamos a mirar signo a signo a qué cambios y a qué líneas va a direccionarse mucho más. Urano también en los primeros grados de Géminis, que va formando otro anclaje y otro punto de comunicación y apertura hacia lo nuevo. Y al mismo tiempo el Sol y la Luna que se forman en este eje, ahí que es el grado 29 de Virgo. Todo esto está patrocinado, orquestado, por así decirlo, con el tercer planeta transpersonal que hace una posición favorable, en este caso, con Saturno. Entonces, la figura que se forma en este eclipse que vamos a tener, recuerden que estamos hablando en este caso del eclipse de Sol o el eclipse solar que vamos a tener este 21, que es de mañana en 8 días, el próximo fin de semana. En estas vertientes hay mucha energía de comunicación, hay mucha energía de cambio, hay mucha energía donde el universo también nos está pidiendo empezar a reevaluar y darnos cuenta de qué sí podemos hacer y de qué debemos empezar a liberar. Es típico también de Virgo. Cabe aclarar a estas alturas que pues Virgo es el signo donde me desintoxico. A la final de al cabo, Virgo también busca mucho trabajar el intestino. Por eso, en cuanto a, recordemos que los signos del zodiaco tienen una particularidad y es regir algo del cuerpo, o rigen o se conectan con una parte de nuestro cuerpo, que es lo que va dando característica al mandala completo. ¿Y de qué se ocupa Virgo? Pues Virgo se ocupa mucho del intestino delgado, se ocupa mucho de evacuar, se ocupa mucho de procesar. Virgo es un signo que todo el tiempo está buscando la integración, el aprovechamiento de los recursos, la nutrición, la forma de alimentarnos. Va a estar muy al descubierto los temas de salud. En general, estas son generalidades que trae el eclipse para todos, porque Virgo también le gusta la perfección, le gusta mucho el orden, que podamos encontrar una solución a ciertos temas de salud que no necesariamente tienen que ser física. Recordemos que aunque Virgo es un signo de elemento tierra, de todas formas también rige la salud mental, rige la salud emocional, por ejemplo, también es típico de Virgo, cómo estamos, nosotros tenemos la capacidad de digerir las emociones. Todo esto también se relaciona mucho al eclipse. Ahora, ¿qué ventanas de oportunidad vamos a tener? Definitivamente Urano y Plutón ofrecen un punto de oportunidad bastante interesante
poder avanzar o poder llevar hacia donde nosotros queremos ir, como ir un poco más lejos. Entonces, muchos cambios van a ser fluidos dentro de las dinámicas del eclipse y otros van a ser muy tensionantes. ¿Cuál es quizás el punto más tenso o la parte más difícil que vamos a poder tener? Y esto se va a ver representado mucho en situaciones de poder. Es esto, ¿no? De todas formas, cuando Saturno se opone a un eclipse, pues hay cierta resistencia. ¿A qué me resisto? ¿A cuáles son aquellos hábitos de pronto? ¿Cuál es esta forma de vivir, esta cotidianidad a la que yo logro resistirme y por alguna razón no quiero avanzar o no quiero empezar a fluir con toda la dinámica de cambio? Evidentemente va a haber una restricción dentro de nosotros o algo que yo sienta que es demasiado espeso para poderlo alcanzar, tipos de dificultades, tipos, por ejemplo, de amarrarme o resistirme a. Eso es típico de Saturno cuando está ahí. Entonces son puntos matemáticos donde hablamos del cero o del grado cero, que es donde se ubica Saturno, Neptuno, grado cero o grieta cósmica de la carta natal, de la carta astral, de nosotros, de cada uno de nosotros, y al mismo tiempo 180 grados al frente en una oposición tenemos un eclipse que va a estar mostrando ese pico más abierto, ese pico más exaltado de lo que significa avanzar o contener o poder llevar a cabo. Estas son generalidades que vamos a encontrar en los eclipses. Hay otra cosa que llama mucho la atención de esta cometa y es que los eclipses cuando están patrocinados con esta figura geométrica de la cometa también son momentos importantes que van dejando huella. Esto podemos llamarle cometa, podemos llamarle una figura sagrada, podemos también nombrarlo como parte de la geometría de nuestra propia vida, de nuestra propia psique, de cómo se va manifestando en el cotidiano vivir, pero la relación de esto es dejar huella y darse cuenta o darnos cuenta de que aquí pasó un eclipse, de que aquí hubo algo y de que aquí hubo alguna situación que en este caso necesita ser atendida o necesita o requiere que nosotros empecemos a depurar. En una particularidad o en algo muy general, los eclipses sí se relacionan mucho o sí tienen ese tinte de soltar. Los eclipses tienen también ese tinte de no solamente recargarnos, sino que al mismo tiempo dan el efecto de que se acelera algo en nuestra vida. Digamos que tienen un propósito principal y es la evolución. Digamos que si lo tomamos desde un punto de vista muy psicológico, muy terapéutico, incluso energético, pues la única función que tiene un eclipse es la mejora continua, es la evolución constante, es poder ir tras algo diferente. ¿Cuáles son los temas más resistentes que vamos a tener también? Recordemos que en este eclipse que se va a dar en Virgo, al mismo tiempo Venus va a estar. Digamos que en 8 días ya vamos a tener a Venus, que valdría la pena por acá encerrar a Venus. Y Venus también va a ser como va a ser su debut en la parte eclipse. Venus va a estar muy tocada, Mercurio también es un planeta que va a estar muy tocado y Marte también va a estar muy tocado. Sobre todo estas energías del eclipse, si empezamos con Marte, vamos a encontrar que Marte, en este caso, juega un papel de conflicto, ¿sí? Marte va a estar en tensión para el momento del eclipse con Plutón. Y esto va a pasar también a los grados iniciales de Escorpio. Entonces ya nos va contando otra historia adicional. Es como algo más que se le añade al eclipse. Si el eclipse en sí ya tiene un punto y una dinámica energética, pues ahora con Marte, Plutón en conflicto, también vamos a encontrar mucha guerra y mucha situación de poder. No me refiero a temas externos, ni fatalistas, ni temas predictivos, sino internos, tomando la astrología psicológica como un punto de evolución para todos, como una astrología viva que nos permita alimentarnos de esto. Y sí va a estar muy marcado temas internos, temas de querer gobernar, ¿no? Temas de querer, ya no me aguanto más, temas de típico, ¿no? Recordemos que se da un eclipse de sol y ¿cuál es el efecto que ocasiona? Que todos los demás puntos se activen. Es como si el eclipse le dijera a todo el resto de la carta, a todo el resto del zodiaco, al resto de signos, al resto de planetas, actívense en lo que esté cada uno. Como estos juegos donde estás descongelados, ¿no? Y pasa un compañero y descongelado. ¿Y qué haces cuando estás descongelado? Moverte. Moverte en la dirección que tú consideras que lo debes hacer. El eclipse es como si enviara una señal clara para el resto de planetas
Y bueno, aquí está pasando algo, es movimiento, por eso las energías se aceleran, por eso entendemos que los eclipses traen movimientos inesperados, pero no es tanto el eclipse, sino es que el eclipse es como la alarma, es como el punto, el eje principal de decir, actívense cada uno como esté. Entonces, si el eclipse activa a Marte, pues Marte va a activarse como está con Plutón, en un aspecto tenso, cuadratura, en un aspecto de conflicto. Y a lo mismo Plutón empieza a hacer lo suyo en las dinámicas de transformación más aceleradas. No es malo, no es bueno, son energías, recordemos que esto no se trata de malos o buenos, sino de cómo se van moviendo los ejes y de cómo vamos jalando de un lado, o bueno, alando de un lado, tirando del otro, cómo vamos catapultando para la evolución misma. A veces creemos que el proceso de evolucionar o el proceso evolutivo es cristalino, es puro, es limpio, es como que es una paz y es lleno de rosas o lleno de flores. Y no, tiene momentos de tensión, tiene momentos de disputa con nosotros mismos, tiene momentos de conflictos donde podemos a veces entrar en qué estoy haciendo aquí, por qué las cosas no me salen, por qué si yo he hecho tanto, por qué no avanzo, por qué siento que si ya he aprendido tal cosa no la puedo llevar a cabo, o porque todavía yo creía que teniendo la casa iba a ser feliz, ahora tengo dos casas y no soy feliz, todavía me falta algo. Esos son los conflictos que nos hablan Plutón y Marte de hasta dónde ese conflicto interno de gobernabilidad estalla en los eclipses o se hace evidente. ¿M? Y lo vamos teniendo desde ese punto matemático. Entonces, tensionante por un lado, favorable por otro lado. Miremos puntos favorables. Ejemplo, aquí quisiera matizar un poco en los temas favorables que puede tener, en este caso, Urano al eclipse, Plutón al eclipse. ¿Qué es lo positivo del eclipse? Vamos a ver lo positivo, la cara bonita, la cara fluida, la cara más amable. Eclipse a 29 grados de Virgo, ¿qué nos propone en una síntesis, por ejemplo, de mejora? Los eclipses en Virgo siempre, toda la vida, si ustedes empiezan a mirar en la astrología hacia atrás y nos empezamos a devolver, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos un eclipse en el grado 29 de Virgo? ¿Cuándo ha sido la última vez que tuvimos una luna nueva? Cuando pasa algo en Virgo, cualquier planeta, la luna, el sol, Venus, cuando Urano ha estado en Virgo, cuando tenemos a Saturno en Virgo, cuando algo toca el signo de Virgo y sobre todo los finales de Virgo, como es en este caso el grado 29, son momentos donde nosotros evolucionamos y logramos procesar, quizás es la palabra correcta, procesar, aprovechar, digerir, entender, nutrirnos de mejor manera. Son grandes avances a niveles laborales, son grandes avances a niveles estructurales, son grandes avances a niveles de orden. Es el signo que se encarga de ordenar. Esto es muy positivo. Estoy hablando de todo lo positivo que tiene Virgo. Sin Virgo no sabríamos a qué horas reunirnos. ¿Sí? Gracias a Virgo decimos a qué horas nos vamos a ver. No, nos vamos a ver a las 11 de la mañana, eso es Virgo. Cuando tú le dices a alguien 11 de la mañana, eso es Virgo. Cuando tú estás organizando tu cuarto, eso es Virgo. Cuando tú estás preparando una comida, eso es Virgo. Es el proceso de estar fabricando algo que nos nutre, bien sea a nivel, en este caso de comida, a nivel fisiológico, a nivel deporte, a nivel de nuestro trabajo, a nivel, por ejemplo, con pareja. Entonces, Virgo es el signo que en la carta de cada uno de nosotros se encarga de decir cómo estamos administrando y cómo estamos procesando las cosas en tu vida. O sea, no es cualquier cosa. Es Virgo donde se organiza. El resto de signos se encargan como de acompañar todo lo que está sucediendo en ese momento de Virgo. Ahora, tenemos un auditor, hay una auditoría. ¿Y la auditoría quién nos la da? Pues en este caso la auditoría nos la está dando Saturno y Neptuno que están ahí. Se oponen en esa línea, en ese punto, en ese eje, se opone Saturno y Neptuno al eclipse. ¿Qué significa esto de que se opone o que es un auditor? De que realmente, típico de Saturno, yo creo que una palabra que puede contener mucho la energía saturnina es realmente. Es Saturno y Neptuno diciéndonos al eclipse, realmente esto es funcional, realmente esto se puede preparar, o esto ya se dañó, o esto pasó a otro estado.
Cuando preparas un alimento, si tú no le haces un proceso de cuidado a ese alimento, si no lo refrigeras o si no lo metes, no tienes cuidado con ese alimento, pues ese alimento se puede dañar, se puede apichar o se puede quebrar, se puede romper la cadena de frío. ¿Han escuchado esto de romper la cadena de frío? Entonces es importante para conservar en buen estado, a Virgo le fascina conservar, en buen estado, pues se requiere del proceso de frío o del proceso de calor, el termómetro. Eso es muy Virgo. La tecnología del termómetro. Bueno, ¿cuál es la temperatura que tenemos? Virgo es un signo que dice, no, no me sirve que me diga calientico, está más o menos frío, tintas medias. Virgo dice, ese grado 29 de Virgo dice, pero ¿cuál es la temperatura exacta? O sea, estamos en Fahrenheit, me estás hablando en Fahrenheit, me estás hablando en grados centígrados, ¿es 70, 75 o cuál es la exacta? Eso es lo importante de nuestra vida. Es como si el eclipse también nos dijera, fíjese en los detalles, cómo lo estamos haciendo y qué tanto estamos dejando al otro lado de donde se está dando el eclipse. Es decir, el auditor llamado Saturno en que dice, aterrice todo esto y mire realmente qué es, porque por un grado, por un número, podemos estar perdiendo algo muy importante o podemos estar enfermándonos. Observemos esta dinámica, por ejemplo, de la temperatura. Cuando tú tienes al cuidado, típico de Virgo, estamos al cuidado también de un menor, pues tienes que mirar la temperatura. Y si tú lo tocas, tú no puedes decir está calientico o está más o menos frío. No, cuando le tomas la temperatura, hay un número que marca. Y no es lo mismo 37 que 39. Ya, aunque sean 2 grados, 3 grados de fiebre, de temperatura, marca muchísimo. Y el grado 40, aunque sean 2, 3 grados, puede significar la vida incluso del bebé. ¿A qué nos referimos? Eso es Virgo. Virgo dice, mire los detalles, porque por unos detalles puede estar abortando el trabajo, la misión, la relación, por un detalle, por algo minucioso, por algo pequeñito, puedes estar dejando atrás una cantidad de trabajo. Por eso Saturno audita desde el grado 29 también, en este caso desde final de finales, que es el grado 29 de Pisces, diciendo sea consciente de que los detalles se requieren y de qué tanto estás dejando en la ensoñación. Neptuno, porque ahí se aparece Neptuno. Eso es lo positivo. Y ustedes dirán, ay Javier, pero todo eso que acabaste de hablar es lo positivo. Pues eso no suena tan positivo. Es positivo porque imagínense dar con el clavo de lo que está pasando en mi vida. Dar con el punto exacto donde yo digo, claro, esto es lo que necesito en mi vida. Esto es lo que me hace falta entender en esta relación. O a lo mejor estoy tratando de defender un algo que lo que debo hacer es irme. O sea, esto se soluciona es con un grado, me voy y ya, con esto se soluciona todo. Ese es el punto donde la exactitud nos lleva a grandes soluciones o a grandes remedios. Eso es un eclipse en Virgo, remedios, soluciones, digestión, procesar, me sano, esa frase de me sané, eso es muy Virgo. Virgo es el signo que se encarga de sanarnos, de buscar cómo me voy a sanar. De manera negativa también es donde me enfermo. Entonces, por eso es tan coyuntural como estar mirando ambos ejes. Positivo, que demasiado avance. Pues, Plutón, Urano, nosotros como humanidad, ninguno de los que estamos vivos hemos tenido un eclipse o hemos vivido un eclipse patrocinado por Urano y Plutón. No lo hemos vivido hasta el día de hoy. O sea, hasta ahorita estamos teniendo la oportunidad de vivir dos anclajes muy importantes y enhorabuena que Saturno aterriza todo esto y si no calcula. El universo es mucho más sabio que lo que podemos llegar a pensar nosotros, que queda en entredicho o que a veces no se da tan de manera clara. Aprovecho para hacer un stop en este en vivo, porque estamos en vivo, sábado 13 de septiembre, para saludarlos a todos, para darles también la bienvenida. Ahora sí aprovecho para saludar a las personas que están aquí, los que nos están acompañando en TikTok, los que están en Instagram. Aprovecho para leer acá sus mensajes. Recuerden que para esta transmisión y este live, a los que están en YouTube, es importante también sus comentarios, es importante también sus likes para que la transmisión no se vaya a caer. Entonces, válido también. ¿Dónde puedo escribirme para una consulta? Bueno, claro, ahí están los detalles, ahí están los links arriba, ahí los encuentras en mi canal ahí en TikTok. Pues tú hablas desde TikTok, ahí está. Buenos días, Javier, Verónica, buenos días.
Guatis, buenos días, me parece interesante. Ceci López desde Paraguay, un abrazo. Está Cari por aquí, Rosy, gracias Javier, somos un montón. Pocos Downtown, buenos días Javier, acá Virgo. Erika, buenos días a Erika también, están por acá. Gracias por sus saludos y por escribir, porque si no escriben o no saludan, se cae la transmisión. Entonces sí me ayudan mucho para que estemos activos en este caso. Aprovecho para saludar 10 minutos y queda grabado. Un abrazo para Marisol, se pasó. Hola Javi, gracias desde Argentina. Lilith, un abrazo también para ustedes. Están desde Uruguay, desde Argentina, desde Tenerife, calculen. Muy buenos días también a Tenerife. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Paola Capo, buenos días, maestro. Jimena Bernal, años luz de no ver a Paola Capo. Aliña, ay, ¿verdad? Javier, soy nueva en tu canal. Un abrazo para los nuevos suscriptores en el canal de YouTube. Bienvenidos. Por lo general estamos compartiendo información astrológica semana a semana. Bienvenidos al canal. Van a encontrar mucho contenido de distintas formas. Colocan el título. Me gusta mucho el tema de interactuar con la gente haciéndole honor a Urano en Géminis y a Plutón en Acuario, ahora que está en un aspecto positivo al eclipse, y soy poco de grabar vídeos y soy más de hacer live y de compartir con ustedes porque me gusta interactuar. Mi energía es muy uraniana frente a eso. Entonces, paciencia, ya vamos a ir con los signos uno a uno. Si de pronto tú estás viendo este live grabado después de hoy, sábado 13, paciencia porque siempre me gusta también saludar a las personas que están en este momento actual en el live. Entonces aprovecho para saludar a los nuevos suscriptores en YouTube. Gracias por compartir tus conocimientos, dice Nancy Rodríguez. Un abrazo para Nancy. Daniel González también está por acá. Lili, Tania, Irma, Odalis. Bueno, me encanta mucho que como comunidad hemos venido creciendo bastante. Sarbel, abrazos desde Ecuador. Gracias por compartirnos información. Bueno, quiero dejar este espacio para preguntas en general, preguntas generales del eclipse, ¿no? Antes de pasar a los signos, quiero preguntas generales. Si ustedes tienen alguna pregunta, algo que podamos ir contestando aquí de manera general, este es el momento de hacerlo, de participar. También aprovecho para decirles que voy a hacer los tiempos una vez terminemos el live. Vamos a hacer los tiempos para cada uno de los signos para que usted pueda ir directamente a ver su signo y si de pronto no le parece todo el comentario, de pronto no es tan así. Entiendo que a veces no todos somos iguales, no todos pensamos iguales. Hay personas que quieren ir como más al grano, lo cual es válido. Hay mercurios de mercurios, no todos nacimos el mismo día, la misma fecha, no todos vemos la vida de la misma manera. Entonces voy a dejar los tiempos para que ahí ustedes en el video puedan ir directamente a su signo. ¿Sí? Entiendo que también puede ser incómodo estar escuchando un video, un live, donde tú no estuviste, puede pasar. Entonces la idea es de ser muy integrativos, de que todos nos sintamos bien y de que sirva y sea cómodo para todos. Pero también, pues, de otra parte les cuento que me parecería muy cortante ignorar a todas las personas que en este momento están escribiendo, ¿no? Entonces es como eso. Bueno, vamos a mirar por aquí. Esta lunación ayuda para sanar un luto. Bueno, sanar un luto, más que sanar un luto, digamos que para Marisol que pregunta esto de sanar el luto, la palabra sanar a mí me gusta mucho, pero yo creo que lo que menos se debe hacer acá es quizás contar con el tiempo. Entonces, el luto es un bello momento en la vida de nosotros y es un momento de mucha introspección donde nos da la sensación que algo se quita o algo se va. Si alguno de ustedes está enlutando una mascota, un familiar, un trabajo, la ida de un hijo, si en este momento de sus vidas alguno de ustedes en TikTok, en Instagram, Facebook, en las redes sociales, aquí en YouTube, están enlutando algo, el luto pide una sola cosa: sentir. Los seres humanos fuimos diseñados para que a través del luto nos demos el permiso de sentir. Y a través de ese sentimiento y de ese dolor profundo, ser conscientes, en este caso, que el sufrimiento se convierte en una
elección y que el dolor se convierte en parte de la vida espiritual. Los lutos son para eso. Entonces, si alguno de ustedes está viviendo algún luto de lo que sea, un hijo que se fue, una pareja que se marchó, un ser querido que ya no está, una mascota, cualquier tipo de luto que es válido, todos los lutos, todos los dolores son válidos. Si estás perdiendo algo que para ti es valioso o fue valioso, de lo que sea, el mensaje y lo que quiere este eclipse y lo que el eclipse representa frente al luto es: aprende a diferenciar el sufrimiento del dolor. Es esto. ¿Y cómo se hace esto? Siendo conscientes del proceso de luto, de que el luto debe tener un tiempo prolongado, debe tener un espacio donde se desarrolla y no es tanto llegar a ese punto de sanar y ya no pasó. A veces cuando hay prisa por sanar, es porque hay algo también que quiero controlar, ¿sí? Entonces, yo creería que a la pregunta que hace Marisol, más que poder en este caso sanarlo, es entregarme a eso. Virgo nos pide entrega, nos pide proceso y Saturno nos dice, vívalo y siéntalo desde la realidad, soltando el afán, soltando la prisa, quitándole el tiempo, porque el tiempo es lo que nos dice un eclipse que no es nuestro, el tiempo. Entonces, si alguno de ustedes está en ese proceso, abrazarlo con lágrimas, con llanto, como lo estés sintiendo, abrazándolo. La mejor forma de honrar un luto o de llevarlo es ese. Buenos días, los colombianos nos sentimos en síntomas del eclipse. Un abrazo por aquí, entonces contestamos también en TikTok. Buenos días, la verdad. Exacto, los eclipses tienen ese efecto de avanzar, ¿no? De abrir un poco más, de llevar la aceleración. No, no son buenos, no son malos, son simplemente eventos que nos llevan a desarrollar la psique a un proceso más profundo. Me encanta que sea en el grado 29. Hace rato no teníamos un eclipse en el grado 29, muy bisagra. Y me encanta que Saturno lo esté supervisando desde el grado 29, final de finales, también crítico. ¿Puede llegar a ser contemplado esta oposición de Saturno en relación a Sol-Luna, al eclipse, como un punto crítico? Sí, pero crítico no porque vaya a pasar algo malo, crítico no porque vayan a pasarme cosas negativas, no, no crítico desde ahí. Crítico en el sentido que es un momento donde sí debemos ser cuidadosos con los detalles y absorber los nutrientes y los hábitos, porque Virgo pide mucho hábito. ¿Y cómo hago ese proceso de soltar el viejo hábito y pasar a un nuevo hábito, pasar a algo nuevo? Por eso cuando algo pasa en los últimos grados del signo, de cualquier signo, incluso un evento astrológico, una cuadratura o se activan esos grados 29, nos obligan mucho a cambiar, ¿sí? ¿Y qué es lo más difícil de cambiar? Porque no es que tengamos miedo a lo nuevo. Lo más difícil de cambiar es dejar de ser, soltar el que ya era. Por eso este eclipse también auditado por Saturno, en la mira con Saturno, está pidiendo mucho cómo incorporo nuevos hábitos a mi vida. No podemos seguir viviendo con los hábitos de hace 2, 3 años, sino que debo incorporar algo nuevo. Debo cambiarlo. Por eso las dos herramientas que nos sirve ahora o que nos ofrece este eclipse a través de la psique es Plutón de una parte y Urano de otra parte, que le hace un aspecto fulminante muy positivo al eclipse. Es como si el universo nos dijera, tienes herramientas, o sea, tienes con qué hacerlo, no hay excusa. Por eso Saturno se pone quizás muy severo en ese final, grado 29, diciendo, hay temas que se cierran ya, hay temas que se diluyen, se terminan de diluir para darle forma a nuevos acontecimientos y tienes herramientas de cómo hacerlo. Es como si Plutón y Urano nos dijeran en este momento de la vida, de nuestra existencia, es cuando menos excusas tenemos, es que yo no puedo por esto, es que yo no puedo por aquello, es que yo no puedo por... Y esto va a variar mucho en cómo cada uno de nosotros hemos venido viviendo nuestra zona Virgo. Esto es interesante. Fíjense que esto es muy interesante porque a veces creemos que Virgo es solamente para los Virgo, ascendentes, soles o luna y ya, como que paró. Pero todos tenemos una zona de Virgo. ¿Cómo hemos venido trabajando nuestra zona Virgo? ¿Sí? Habitual, cómo me habito, cómo me adapto, cómo genero mis procesos de cura, de sanación, de avance, de trabajo,
el ocuparme, el hacer, el ser productivo. Que bien puede estar una persona muy polarizada en lo Neptuno, muy en este caso nodo norte Neptuno que ha estado con en este caso Piscis, la zona Piscis, y puede estar en el desorden, entonces este eclipse jala un poco la energía y la pone más céntrica para que haya orden en mi vida. Entonces es una dinámica también de, si había mucho desorden, empiezo a ordenarme, a organizarme. El eclipse me convoca también a eso, a cómo me voy ordenando y cómo me voy ocupando de todas mis líneas de tiempo. Y de otra parte, si he venido muy estructurado, muy rígido, muy riata, esto tiene que ser así y me duele si no, y me critico, porque eso es típico de Virgo, la crítica, que la crítica puede ser en dos direcciones de Virgo, la crítica que va hacia afuera y la crítica que ocurre dentro de mí. A veces hace más daño la crítica interna, de cómo me critico y cómo me severo acerca de algo que no me salió bien, como yo quería. Justo yo quería esto y no me salió con los puntos y con las líneas. Entonces, hasta dónde también logro mediar y logro tener ese punto de negociación con lo inevitable que puede llegar a ofrecer Urano-Plutón en trígono. Los trígonos son muy benéficos al momento de un eclipse, pero cabe resaltar que tampoco soluciona todo. Es cómo vamos interpretando toda esta energía al tiempo. O sea que hay de ambas polaridades. Lo que sí es que se organiza. Lo que me encanta de este eclipse es que el universo dice, es un momento donde también el universo nos está diciendo a todos a todo el zodiaco, a ver, vamos a organizarnos, vamos a hacer la agenda, a poner los puntos medios, porque la posición siento que hace Saturno aquí de mucha introspección y de mucha realidad. Esto no es desafiante para Virgo, o sea, a Virgo le fascina tener a Saturno al frente. O sea, Virgo no, diríamos en el argot popular colombiano, Virgo no come de eso. Virgo sabe que si lo están auditando mejor, eso es quizás adrenalina para Virgo, si de pronto tuviera que ver la presencia de Saturno, sentir la presencia de Saturno. ¿A qué voy con esto? Una persona que tiene su Virgo muy desarrollado, una persona que tiene su agenda, una persona que se organiza, una persona que sabe nutrirse, una persona que tiene una cotidianidad, una persona que está implementando Urano-Plutón, es decir, se abre también a los cambios, una persona que se ha venido trabajando, que ha venido mostrando sus sombras, pues que llegue Saturno a desafiarlo desde al frente, pues no es que le llene de miedo. Ahora, ¿quién sí puede llegar a sentir temor? Si yo no estoy haciendo nada. Porque si yo no vengo haciendo nada, si yo no vengo en un proceso, si yo no vengo alquimizando algo, ahí es donde vienen los grandes sacudones. Pero aún con todo y eso es positivo, supremamente positivo, ¿no? Entonces nos afectará en el área donde tengamos a Virgo en nuestra carta natal. Dice Gema, es correcto, Gema, va por ahí. Hola, yo soy ascendente en Leo, pero tengo Virgo interceptado en el nodo sur. ¿También es aplicativo? También es aplicativo. Luna y Venus en Virgo, ¿cómo influye el eclipse? Fulminante, fulminante. Hay que determinar, o es uno de los signos que debe determinar mucho más, el orden y el desorden. No miremos ni malo ni bueno, ¿dónde orden y desorden? ¿Cuál es mi desorden? Porque mi desorden requiere algo de orden. ¿Y dónde está mi orden absoluto? Porque mi orden absoluto requiere disolver algunos temas. Orden y desorden es una forma también de analizar este eclipse para poderlo o que quede fácil incorporarlo. Blanca Alcázar, hola Javier, buenos días. Tenemos clase hoy. Aquí en YouTube, Lucrecia también. Hoy tenemos clases, sí, ahora bueno, aquí en Orlando son las 9:30 de la mañana. Vamos a tener clase para la membresía, entonces recuerden que ahora vamos a tener la clase con transneptunianos asteroides que vamos a tener el día de hoy, sábado 13 de septiembre. Entonces los que ya tienen su membresía, sí, confirmo que hay clase. Ya les tuvo que haber llegado el mensaje o lo deben tener en sus correos, en su mail, deben tenerlo. Los que todavía no se han suscrito a la membresía, pues es un momento para que lo hagan también mientras estamos en el live y disfruten de la clase que vamos a tener hoy de astrología, donde estaremos hablando a profundidad acerca de los transneptunianos y acerca de los asteroides. Va a ser la clase de hoy. La clase inicia exactamente en hora y media. En hora y media vamos a estar con los de membresía, membresía Merkaba y membresía Premium.
Para los que quieran, todavía están a tiempo. Buenos días, enero 17, María, ya tengo, Javier, un abrazo. Diana, bueno, sin más preámbulos, ahora con esta introducción, no fue pequeña, pero pues se trata de un eclipse. Obviamente era necesario entrar en todos los temas del tema, lo que se relaciona con el eclipse. Ahora vamos a ir mirando algunos mensajes para cada signo que me parece prudente en temas de eclipse. Vamos a empezar con Aries. Esta vez démosle la primicia a Aries. Ya muchos regalos para Piscis. Entonces se empiezan a, sí, se puede mal acostumbrar Piscis, ¿no? Sí, porque hemos hecho horóscopos donde empezamos con Piscis de primeras. Hemos hecho varias cosas. A ver, eclipse para Aries. Vamos a mirar. Si tú eres de signo Aries, vamos a colocarlo por acá. Eclipse para Aries. Si eres de signo Aries, ascendente, de preferencia, miremos el ascendente. Si eres ascendente en Aries, o en este caso, signo Aries, el eclipse de Sol, el eclipse de Sol te va a corresponder en la casa 6. Tú vas a tener el eclipse en casa 6. ¿Qué viene a decirle un eclipse en la casa 6 para los arianos? Bueno, desde el punto de vista benéfico, un eclipse en la casa 6, si eres ascendente en Aries, Sol Aries, o si tú ya sabes y conoces tu carta natal y sabes que el eclipse te va a corresponder en la 6, también puede ser. En este caso, los eclipses cuando se dan en las 6, indiscutiblemente llama mucho a trabajar situaciones cotidianas. A Aries, este eclipse le está diciendo, bueno, de todas las ideas y de todos los pensamientos y de todo lo que quieres iniciar, porque puede ser un signo que esté muy tocado por esta época con iniciar muchas cosas. Le encanta iniciar, le encanta abrir. Pero Aries necesitamos la vela prendida. Necesitamos la vela prendida, Aries, porque si prendemos la vela, pero la apagamos y después prendemos otra vela y la volvemos a apagar y después prendemos otra vela y la volvemos a apagar, entonces no podemos iluminar el resto de la carta. ¿A qué voy con esto? Que Aries es un signo que le gusta mucho prender la chispa, encender la mecha. Ahora con Saturno ahí, que se sienta como con mucha fuerza y como con muchas ganas, mucha energía de, pero el eclipse está diciendo, no es suficiente. No es suficiente con que tengas las ganas, no es suficiente con que tengas la chispa. Requerimos de que lleves un proceso, trabajes, eclipse, casa 6 en Virgo, que te eduques, que te apliques, ¿sí? Virgo es el signo de la aplicación, sobre todo el grado 29. Listo, Aries, prendiste la chispa, pero ¿cómo es el proceso para que esa chispa no se apague, para que esa chispa pase a ser una vela y esa vela, ¿qué vamos a hacer con esa vela? Una fogata, o vas a iluminar, o vas a rezar, o qué vas a hacer con eso, ¿sí? Entonces, Aries es un signo que puede estar muy conflictuado en relación al eclipse porque, digo, tiene la chispa, tiene la fuerza, pero el eclipse está diciendo, no te quedes solamente con la chispa y con la fuerza, sino continúalo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el día a día? ¿Cuál es el hábito que necesito incorporar para que esto no se quede en chispas o en anhelos, típico de Neptuno ahí en Aries con Saturno? Siempre he querido esto, siempre he querido lo otro, y el eclipse en Virgo, casa 6 te está diciendo, bueno, ¿y cuál es el paso a paso de eso? ¿Cómo lo reorientas? ¿Cómo lo organizas? ¿Cómo te preparas? Es el signo que prepara. Es como si Aries dijera, tengo los ingredientes, tengo los huevos, tengo el arroz, tengo todo en la cocina. Qué bueno sería hacer una paella, sí, qué bueno sería, y me quedo ahí, pero no voy a preparar, a remangarme las manos, a ver qué es lo que hay que hacer y vamos en pro de hacer eso. Sí, hay que pelar algo, hay que pelar la fruta, hay que pelar la hortaliza, hay que picar
Ese proceso es lo que el eclipse dice, desarrolla hábitos que te permitan una agenda, ¿sí? Una dieta. Ustedes miren cuál es su chispazo, porque no quiere decir que todos los Aries estén en el mismo chispazo. Si tú eres ascendente en Aries o tienes Sol Aries, algo en Aries, pregúntate cuál es tu chispa, cuál es tu fuerza, en qué estás sintiendo chispa y fuerza ahora, qué es lo que demanda Saturno ahí. Y te va a estar demandando los próximos tiempos de cara a lo que es 18 meses adelante del eclipse. Y para que eso siga prendido y para que esa chispa siga prendida, debes desarrollar un plan de trabajo, disciplinarte, hacerlo, ¿sí? Que esto se vuelve desafiante porque a Aries no es que le guste mucho eso, a Aries le gusta mucho iniciar, pero a veces la continuidad lo puede atropellar, no a todos, pero es una constante. Entonces ahí es donde se requiere desarrollar todo ese proceso. Y clave, apalancarse de los patrocinadores del eclipse. ¿Quién es un patrocinador del eclipse? Decíamos al inicio del live, uno de los patrocinadores es Plutón y otro de los patrocinadores es Urano. ¿Sí? Desde la casa 3. Ahora que Mercurio también juega una línea súper importante con Urano y en este caso con Plutón en un efecto que le da socializarse, abrir relaciones, abrir momentos. Eso es utilizar las herramientas. Si eres ascendente en Aries, Sol Aries, inicia un proceso y date cuenta que el mundo también te está pidiendo situaciones, vínculos, hablar, socializar, abrir puertas y no cerrarlas. También puede ser mucho con Saturno en Aries, que sea muy cortante, que sea muy severo. Ahí también invita a cómo estamos abriendo puertas, ¿sí? Y no tanto cerrándolas, sino cómo me aperturo a cosas nuevas. Y eso es apalancarse con los momentos del hoy, ¿no? Bueno, me sale un aviso en TikTok. ¿Ustedes me pueden escuchar en TikTok? Dice que no está transmitiendo. Es que esto suele suceder cuando se quedan callados, cuando no hay interacción o mensajes. Si alguien en TikTok me está escuchando, le agradecería muchísimo que me envíe un mensaje diciendo, sí, hay vida, hay vida en TikTok, hay vida, alguien me escucha ahí en TikTok. Sería genial si alguien lo puede hacer. Sí, muchas cosas en mente, pero aún sin hacer, dice Marisol. Mira, lo haré, ahí está. Eso, súper bien. Luna, Luna, abrazos también para YouTube. Ya vimos entonces en Aries, ¿sí? Gracias, los de TikTok. Sí, es que a veces yo sé que es muy rico estar escuchando ahí a Javier, estar escuchando ahí el calvo, el pelón hablando, eso es muy rico. Pero si ustedes no colocan un hola, la transmisión se cae. Bueno, pasemos entonces a... Sí, sabroso estar escuchando ahí al pelón hablando, pero ahí está el calvo hablando, pero entonces apoyemos al calvo diciendo sí, aquí estamos o algo así para que la transmisión no se caiga, ¿sí? Porque si no quedo hablando solo. Yo sigo aquí hablando, leyendo esto y cuando volteo a mirar ya no hay TikTok, ya no hay redes, ya no hay nada. Bueno, muy bien, muy interesante esto para Aries, determinante también, ¿no? Determinante para los arianos. Vamos a pasar al signo de Tauro, ¿les parece? Miremos a Tauro. Si ponemos el ojo para ascendentes en Tauro o soles en Tauro, de preferencia que sea ascendente, que empecemos a mirar esta línea de ascendentes Tauro. ¿Cómo va a ser el eclipse? Bueno, el eclipse se va a ubicar en la casa 5. Un eclipse que da en la casa 5 para los Tauro. Bueno, aquí es, los eclipses en la 5 me encantan porque el eclipse en la 5 tiene una ventaja y es que de entrada ya el sol está muy bien ubicado. El sol ya tiene una carga positiva. El hecho de que el sol esté allí, pues va a beneficiar mucho. Los eclipses invitan en la casa 5 a Tauro, ¿qué me gusta? ¿Qué debo soltar? Este sí es el signo que debe decir cuáles son las mañas, las manías, ¿qué me está frenando? ¿Qué me está frenando a poder sacar el brillo? Porque el nodo sur ahí está muy contundente para Tauro. Como Venus también está en el signo de Virgo, está de una u otra forma invitando y convocando también a temas de, yo creo que aquí las relaciones o lo que tenga que ver con la forma de noviazgos o tipos de relaciones que se puedan tener con otra persona, también están muy en entredicho.
Yo creo que es el signo Tauro que debe empezar a generar valor propio con ese sol ahí en casa 5. La casa 5 es donde nosotros nos cargamos. En la casa 5 nosotros nos llenamos de fuerza. En la casa 5 nosotros sacamos de adentro cosas que no sabíamos que teníamos. Si el eclipse para ti, Tauro, se da ahí y eres de signo ascendente Sol Luna, pues es una invitación a utilizar nuevas herramientas que te permitan brillar por encima de. A veces en la casa 5 nos están pidiendo mucha autenticidad y creatividad desde la expresión genuina, no tanto de lo que puedo hacer afuera, sino desde mi yo. Entonces, si se está eclipsando, soy Tauro, ascendente Tauro, y ya sé que tengo un eclipse en la 5, debo generar procesos de qué es lo que no me deja avanzar y qué me está impidiendo brillar como se supone el eclipse, el sol me dice, renace, entrégate a lo nuevo, ábrete a cosas nuevas de la casa 5. En la casa 5 también se estudia algo de hijos. No me gustaría tanto llevarlo al tema predictivo de los hijos van o los hijos no van, sino más a la parte de nuestro hijo, de nuestro propio hijo. Hay un hijo que siempre nos acompaña. Hay un hijo que aunque nosotros no tengamos hijos, hay un hijo interior que necesita ser escuchado. Y ese hijo o esa hija interior que necesita o requiere, con esa luna también ahí en Virgo, que necesita procesos de cuidado, de Virgo, de servicio, es nuestro niño interior. En la casa 5 conectamos con nosotros mismos, con la esencia. ¿Hasta dónde puedo llegar a eclipsar ese momento en mi vida, casa 5, y llevarlo de manera externa? O sea, tiene una contención muy niño. ¿Hasta dónde me conecto con ese niño interior? ¿Hasta dónde ese niño interno me está pidiendo algo y no lo he venido escuchando? Que se eclipse la casa 5 es también pensar en mí en versión infante. En versión, cuando digo en versión infante me refiero a las promesas del ayer, a esa parte genuina que cada uno de nosotros tenemos. Por eso la casa 5 se vuelve un debate, porque al mismo tiempo se forma la estructura del yo, me defiendo también con la casa 5 y quiero brillar. Pero este eclipse dice, ¿y qué tal si eclipsamos y soltamos, típico de los eclipses, y soltamos viejos patrones, soltamos viejas, empezamos a drenar, típico del intestino, y a sacar, ¿no? Lo que ya no. ¿Cuáles son estas cosas que ya no soy eso? Y que de pronto me ha faltado ese valor, que de pronto me ha faltado hacer y le estoy entregando a Neptuno a que me solucione. Neptuno no soluciona. El tiempo con Neptuno no soluciona. Un eclipse en la casa 5 está diciendo, si usted, Tauro, no lo hace, si usted no se apersona, no va a pasar nada. Si tú no inicias con ese proceso, no va a pasar nada. La vida está hecha por mini procesos. La vida está hecha por digestiones. La vida está hecha por qué haces aquí, causas y cómo va el efecto en rebote. Entonces, ¿cómo es el trabajo conmigo mismo y cuánto le estoy dejando a los demás? ¿Sí? Me neptunizo y lo dejo pues que el tiempo pase. La casa 5 es ese llamado de eclipsarse y decir, no, ya, empiezo ya. A mí me encanta porque Virgo es el signo que, Virgo no es Capricornio, pero Virgo es el signo que dice, ajá, todo eso está muy bonito. ¿Y por dónde va a empezar? No, pero espérame, te termino de contar. Y Virgo se queda mirando como diciendo, sí, pero ¿a qué horas va a empezar? No, 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 pero imagínate que yo te estaba diciendo que sí, pero ¿a qué horas va a empezar? O sea, si no inicias, eso es Virgo. Por eso Virgo puede llegar a ser impaciente y crítico, como diciendo, te la pasas ahí, blaque, pero cuando inicias, inicia. Así no sea del todo. Quizás esa es un poco la impaciencia y el punto crítico de que Virgo dice, ¿por qué mientras estás en todo eso, si iniciaras con algo, cuando termines de, ya tienes algo, pero algo es algo? Por eso es el aprovechamiento también. En la casa 5, ¿cuántas cosas de ti, Tauro, ascendente en Tauro, estás dejando esperando a ver qué pasa? ¿Y por qué menciono mucho esta dinámica? Porque tu planeta regente, que es Venus, está en una cuadratura con Urano para el momento del eclipse. ¿Sí? Entonces esto también nos está dando otro tinte, otra lectura
para Tauro en decir, a veces Tauro se queda como muy así, muy quietico. Entonces, es un momento de movilizarse de adentro hacia afuera. Por ahí está el tema. Por ahí está el tema para Tauro. Ay, maestro, eres tan claro con tus ejemplos. Un abrazo. A veces se sienten muy directos, ¿no? De eso se trata, de eso se trata, de que los ejemplos, y por eso se llama el eslogan Astrología Viva, para que podamos llevarla, digerirla ahora con Virgo, aprender a consumir astrología, ¿sí? Nutrirnos de la astrología en esos mensajes que está diciendo, tiene un punto de mi vida de que sí, esto no lo he hecho, o esto en alguno resuena, en algún punto empieza a resonar. Qué risa, dice por aquí María Isabel. Sí, eso pasa mucho. Vamos ahora con Géminis, ¿les parece? ¿Hay Géminis por acá? A ver, yo miro si de pronto hay Géminis para aprovechar y leerlos. Ascendentes, de preferencia ascendentes en Géminis para que lo miren, lo observen primero. Ascendentes en Géminis, después soles, pueden complementar con Sol Géminis o si tienes el eclipse, en este caso, en la casa 4. Géminis, este eclipse en la casa 4 se eclipsa y nos habla de nuevos cambios y procesos y aperturas a la raíz, a la base, a mamá y papá. Entonces, Géminis, como Géminis es el niño del zodiaco, Géminis es el alegre, Géminis es me decía alguien ayer, el alma de la fiesta. Géminis es como el alma de la fiesta. Bueno, Géminis, sin tanta risita y sin tanta cosa y sin tanta risita. Géminis es el alma de la fiesta, pero el eclipse le está diciendo, a ver, aterricemos un poquito. ¿Y quién es mamá y papá? ¿Y cómo nos estamos levantando? ¿Y cuál es el proceso? ¿Y para dónde vamos? Porque los eclipses en la casa 4, que están marcando cierres, aperturas y finales, también nos están diciendo para dónde voy. Entonces es muy normal que hayan cambios y movimientos en mis raíces. Si tú eres ascendente en Géminis, Sol, pues puedes estar percibiendo en estos próximos, este próximo año, en estos próximos meses, vas a estar percibiendo cambios en el tema de estructura, cambios en los temas de raíces, cambios en los temas de hogar, que puedas estar cambiando. Un eclipse puede ser que me llevo a una transformación, cambio de lugar, cambio de vivienda, un cambio de sitio, de hogar, porque un eclipse en la casa 4 pues va a mover la raíz. Y parte de la raíz de nosotros es donde me siento seguro. La casa 4 tiene ese tinte de quizás darnos la idea de que hay algo seguro, que ya sabemos que no hay nada seguro en la vida, pero mínimamente lo pone como seguro. Entonces, un eclipse en la casa 4 invita también a eso, a cuáles son los próximos desplazamientos que voy a estar haciendo en pro de generar un proceso, ¿por qué no de residencia típico de la casa 4? ¿Cuál es mi residencia en todo sentido? Externo, interno. ¿Qué debo hacer y cuál es el paso a paso y qué debo soltar, dejar atrás o cuál es la casa que debo dejar atrás? ¿Cuál es la vivienda que debo dejar atrás? Típico de la cola del dragón que está defecando y está sacando, en este caso por el intestino, lo que ya no, para abrirse en un eclipse a darme una raíz distinta. Muy normal que ascendentes Géminis, soles, mucha energía Géminis en este caso, tenga cambios, cambios, movimientos de vivienda, de hogar, de residencias, de cosas. Géminis, un eclipse ahí en Virgo en la casa 4 se vuelve muy de proceso, documentos quizás, documentos importantes, algo que me genere una estabilidad, que me genere un sostén, que me genere un soporte. ¿Puede llegar a tener ciertos conflictos con Saturno, algunos retos? Sí, a lo mejor deban también mediar, ¿no? Saturno pide mucho dialogar con estructuras arriba de poder o con ciertas resistencias que pueden aparecer en el proceso de cambio que podamos hacer. Dice aquí María Josefa, cambio de residencia, ya empecé. Exacto, eso es típico en este caso, eso es típico que pueda estar pasando, ¿no? Cambios de residencia, típico para Géminis. Y como es un signo que está muy tocado, porque realmente sí que está bastante tocado con todo el tema de Urano. Ustedes saben que Géminis este año recibió a Urano y Urano es uno de los patrocinadores de este evento, entonces también valdría la pena
que Géminis apostara a lo nuevo, aunque los eclipses aceleran. Recuerden que los eclipses son grandes aceleradores y precursores de las cosas nuevas que van a pasar. Entonces, si aquí teníamos cambios de estructura o demás, esto se va a acelerar. En un tema o con un tinte más psicológico y más profundo, Géminis es un signo que el eclipse le va a favorecer mucho porque tiene tres, tres líneas o tres padrinos patrocinadores. De una punta tiene a Plutón en Acuario, de otra punta tiene a Urano en Géminis y en otra línea tiene a Mercurio en Libra. Entonces está muy cerquita del eclipse, no está partil, pero alcanza a estar muy cerquita y ya ha pasado para el momento del eclipse. Urano ya ha pasado por la Luna, ya ha pasado por el Sol, ya se ha dado esta configuración. Entonces también le va a favorecer mucho para generar puntos de diálogo y poder superar mejores raíces. Va a lograr enraizarse un poco más de lo que quieres, como si con Virgo se hace o se hace. La ventaja que tiene Virgo, un eclipse en Virgo es o funciona. Eso sí, no le pare bolas, ¿no? Vamos a mirar ahora las energías del eclipse para el signo de Cáncer, los crustáceos del zodiaco. A ver, si eres de signo Cáncer, vamos a ver. Si eres de signo Cáncer, de preferencia mirarlo desde el punto de vista ascendentes. Leo si por aquí hay ascendentes. Y vamos a ver el eclipse para Cáncer, que ¿dónde le corresponde a Cáncer tener un eclipse? Este eclipse del próximo fin de semana. Bueno, este eclipse le corresponde a Cáncer en la casa 3. Entonces, ascendentes allí, soles, casa 3. Se eclipsa los temas de mente, situaciones, documentos, papeles. Se eclipsa, se eclipsa la situación más fulminante que puede tener un cangrejo, que es la forma de pensar. Entonces, Cáncer va a estar mucho más analítico. El eclipse también le va a permitir eclipsar quizás y soltar tanto control que pueda llegar a tener. De por sí, Cáncer es un signo que de entrada ya maneja cierto control y cierta seguridad. Necesito tener o necesito estar seguro, segura para poder avanzar. Eso es algo que dice Cáncer. Un eclipse en la casa 3 es la invitación a pensar distinto y sobre todo pensar en pro de que sí es importante tener una agenda, pero también cabe aclarar que los patrocinadores en este caso les está hablando para Cáncer, que hay temas inevitables y hay cambios que no se van a poder contener, sobre todo con los cercanos, sobre todo con vecinos, sobre todo con desplazamientos cortos, sobre todo con hermanos, ¿por qué no decirlo? Si eres ascendente en Cáncer o zona Cáncer, pues la invitación es esa, que el eclipse dé un tinte para que ustedes puedan soltar cosas nuevas, distintas y aferrarse a lo que quizás se han venido aferrando. Cáncer es un signo que tiende mucho a aferrarse a veces a una idea, ¿sí? Esto les va a permitir ver la vida con otros ojos, literal en la casa 3, fijar toda la energía y toda la capacidad que ustedes tienen en otras cosas que a lo mejor le pueden sacar más provecho y no tanto estar agarrados de ahí, de lo mismo. También es un eclipse que invita a ocuparse de temas de documentos, ocuparse de temas, quizás papeles que sean importantes. Los eclipses también en la 3 dejan en evidencia que se requiere algo o que hay un faltante que no se le ha sacado provecho en la zona Cáncer. Si tienes allí en la 3 algún planeta, por ejemplo, pues es muy protagónico para Cáncer porque su planeta regente es la Luna. Cuando la Luna se eclipsa en la 3 también es otra vista, otra mirada, más optimista quizás, aprender a ver el vaso medio lleno. Quizá la exigencia que pueda tener Virgo en la 3 es la planeación. Mercurio también es el signo que rige la 3 y ahora ofrece unas líneas diferentes, más fluidas, más a través de abandonar o soltar un poco la idea de que todo tiene que salirme como yo lo estaba pensando, típico de Cáncer con el eclipse en la casa 3.
muchos planes de casa 3 se van a cambiar, se van a transformar para una mejora. Entonces, la invitación es como tomar los nuevos cambios que van a venir para cáncer, porque en la 3 hacemos planes. ¿Qué has venido planeando con mucha seguridad y con mucha estrategia, cáncer? Porque ahí en la casa 3 es donde está diciendo la mitad se va a cambiar, la mitad se va a eclipsar. Algunas cosas que a lo mejor tú tenías pensado, cáncer, pensado de casa 3 que iban a pasar más adelante o que iban a ocurrir después o etcétera, pueden acelerarse o también con Saturno, en la línea donde se encuentra Saturno, pueden demorarse, retroceder un poco. Saturno está en un efecto que también alentece los procesos de los eclipses. Puede acelerarlo más de lo que yo me lo esperaba o viceversa. Entonces, estar como muy abiertos a las oportunidades de cambio es lo que está pidiendo y aprovechar el momento de rapidez para tener mejor ventana de oportunidad para cáncer. Es algo que yo no le llamaría ni bueno ni malo, solo que en este caso Saturno cuando se opone a la Luna o en una carta o en estos puntos de finales, sí los lleva a ser muy analíticos, sobre todo, más de lo normal. Entonces, cáncer también va a tener unos temas de estar como mal viajando, se puede ser, y estar demasiado pensativo en cosas del ayer, en cosas típicas de Piscis que ya pasaron hace rato. También es una invitación a generar, si de pronto ustedes se sienten abrumados con algo, eres de ascendente cáncer o sol cáncer y te sientes abrumado con mucha carga mental, pues también es bueno un descanso, una retirada. La casa 3 también pide como alejarse un poco. La casa 3 pide, ahorita hay múltiples herramientas, inteligencia emocional, programación neurolingüística, averiguar más de técnicas de emociones. Casa 3, cómo puedo llegar a tener más tranquilidad? Quizás Urano desde ahí también les está dando la clave que la mejor manera de trabajar el sistema nervioso es a través del proceso mental. Entonces ahí es donde pueden encontrar mucho resultado, ¿no? Que les beneficie. Me favorece a mí Aries, dice por acá, amén. María, un abrazo para María. Suárez también está, que le venga todo, un abrazo. Lucrecia, Encia, labor, veo más cerca, muy bien. Patricia, muy buenos días. Analíticos, aquí en YouTube, maestro, empecé a seguirlo hace poco, soy nueva en su canal. Un abrazo para todas las personas que se han inscrito a YouTube, que se han suscrito al canal. Siempre hacemos contenido y en este caso estamos hablando del eclipse, mensajes para cada uno de los signos del eclipse que vamos a estar viniendo, eclipse de sol que vamos a tener el próximo fin de semana y quise compartir con ustedes hoy un mensaje para cada uno de los signos. Recuerden que pueden empezar viendo ascendente y dejar de últimas el signo sol como complemento, pero enfocarse más en el signo ascendente. Recordarles que vamos a tener clase ahora, vamos a tener en una hora, vamos a tener clase para los de membresía. Los que quieran pueden adquirir la membresía y pueden empezar a tener la clase a partir de hoy. Vamos a estar hablando de asteroides transneptunianos en la clase de astrología. Bienvenidos para que se puedan suscribir a los que están en Instagram, los que están en TikTok, en Facebook. Pueden adquirir la membresía a través de la escuela y ustedes encuentran los links para que puedan adquirir la membresía y no solamente a la clase de hoy, sino la clase de los miércoles también y la clase de la meditación los lunes. Es decir, que la membresía incluye 3 actividades. Clase de astrología sábado cada 15 días, que va a ser la de hoy, empezando con la de hoy. Empezamos también meditación, los lunes meditamos en la noche y los días miércoles, psicología del tarot en la noche también. Adquiriendo la membresía tienes acceso a todas esas clases al mes, entonces es provechoso para que lo puedan tener en cuenta. Vamos con Leo. Vamos a mirar Leo ascendente en este caso. Eclipse, coloquémoslo por acá. ¿Dónde le corresponde a Leo? Si eres de signo Leo, el eclipse te corresponde en la casa 2. Oh, poderoso que se eclipse la casa 2. Poderoso porque es la casa de los recursos, la casa de ¿qué tengo? ¿No? ¿Qué tengo a la mano? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que puedo? ¿Qué es lo que me favorece? ¿Con qué puedo hacer? ¿Con qué puedo crear? La casa 2 tiene mucho esto. La casa 2 también invita a la autovaloración,
cómo me estoy valorando, ¿no? Entonces los eclipses también dicen cómo inicio un proceso ahora que tienes a Venus allí, cómo inicio un proceso con algo que me dé valor, con algo que me guste, con algo de disfrute. Mira que este eclipse le dice a Leo aprender a disfrutarse, ambas. Los eclipses para cada uno son distintos, muy movidos. Si ahora se pudiera hacer algo en situación de recursos o en algo que ustedes tengan preciado algún valor significativo, que en este caso pudieran llevarlo a cabo en una situación más de negocio o en una situación de hacer algo importante, también les va a beneficiar mucho este eclipse. Por lo general, cuando hay un eclipse en la 2 es donde más Leo cuenta con recursos y la mejor manera y que aparezcan situaciones de hacerlo. Habría que mirar situaciones o temas de deudas, ¿no? Acreedores, impuestos. Saturno está en la casa 8, que está retrogradando y haciendo los últimos toques de cuáles son los pendientes económicos. Atender situaciones del valor, del recurso, de la moneda. Ahí es donde Leo va a estar eclipsándose estas áreas. No es malo, no es un tema malo, tampoco es un tema bueno que podamos decir, wow, es excelente. Lo que sí es que tiene muy buen patrocinio por Urano, en este caso, y por Plutón. ¿A qué voy con estas líneas para Leo? Que es un punto favorable para ejecutar, para acelerar algo que tenga que ver con recurso económico. Si ustedes estaban pensando en hacer algo, iniciar algo, mover algo de la caja registradora o mover algún tipo de recurso en inversiones, que es típico también de la 2, realizar inversiones importantes, pues este eclipse los va a poner de 6 meses para generar todo ese dulce y comprender hacia dónde puede ser mejor, hacia dónde lo pueden llevar más a fondo. De esa línea les va a quedar mucho más fácil comprender el mundo de la economía. Hay algo que maneja la 2 que a mí me fascina y Leo con este eclipse va a estar despertándolo y es el valor propio. Es llenarse también de confianza. Son palabras que no efectivamente tienen que ver con algo económico, pero que sí dan un tinte de confianza, de fuerza, de brillo, de comprenderlo mucho mejor, de analizarlo, ¿no? Y eso también, con eso son recursos, los recursos emocionales. También se van a ver ahí involucrados en la casa 2 para Leo. Vámonos en Virgo. ¿Qué pasa con Virgo? Bueno, ustedes son los grandes protagonistas del eclipse porque ahí se está dando para Virgo. Entonces, si tú eres de ascendente Virgo o eres de signo solar Virgo, pues efectivamente el eclipse te corresponde ahí, para Virgo en la casa 1. Se eclipsa la casa del yo. Este eclipse está invitando ascendentes en Virgo a soltar posturas, manías, la vieja envoltura. Es un eclipse muy contundente en decir soltar las viejas envolturas, soltar los viejos ayeres, soltar cómo lo hacíamos antes y mostrarse en una línea y reconocerse con ellos mismos en una línea distinta, en una línea del servicio y de estar también para ustedes. Los eclipses cuando se muestran allí es un punto importante que hace foco en cómo me ocupo y me encargo de mi yo, cómo me asumo a mí mismo, cómo asumo la responsabilidad, cómo asumo mi adultez, cómo asumo mi personalidad, cómo me ocupo de mí mismo. Virgo, si eres ascendente, sobre todo ascendentes, ascendentes en Virgo, si están haciendo la tarea con sus temas, con su salud, se están ocupando de su nutrición, se están ocupando de sus procesos internos, están sabiendo soltar, porque si eres ascendente Virgo, soltar lo rígido, soltar la autocrítica con ustedes mismos, él tuvo que ser así, él tiene que ser así, quererlo controlar todo, de ascendentes en Virgo. Este eclipse los lleva a que reevalúen todo ese tema. De auditor tienen a Saturno al frente, entonces Virgo, la mejor manera de tener salud es soltando ese control. Es importante el proceso, pero es que una cosa es el proceso, la disciplina y la agenda, el orden, y otra cosa es la psicorrigidez. Entonces este eclipse invita mucho a ascendentes en Virgo o soles en Virgo a revisar estos puntos de qué tanto me adhiero, ¿sí? Y qué tanto quiero tenerlo psicorrígido y eso psicorrígido no me deja disfrutar de lo que sí hay o disfrutar de los otros pequeños detalles.
Eso es lo que pasa mucho con ascendentes en Virgo. Se quedan dándole la vuelta, sobre todo ascendente en Virgo se queda pensando mucho cómo mejorarlo y cómo hacer grandes mejoras en su vida, en sus cambios, y quizás dejan de lado la sustancia premium, que en este caso es disfrutar de eso que estás haciendo. Entonces, un eclipse aquí los lleva mucho a esa autoexigencia o esa responsabilidad con ustedes mismos de hasta dónde quiero controlarlo todo. Controlar a mi pareja, controlar a mi hijo, controlar a mi hija, lo que tiene que hacer, cómo tiene que comer, cuánto se tiene que servir, cómo tiene que agarrar la cuchara, y por eso me enfermo. ¿Mm? Virgo, ascendentes en Virgo, la mayoría de personas ascendentes en Virgo suelen manifestar algún tipo de salud a los inicios, incluso muy jóvenes también. A veces logran somatizar enfermedades de grandes, logran somatizar enfermedades de gente adulta cuando son jóvenes. Y esto tiene mucho que ver con la autoexigencia y con la autocrítica. Este eclipse es un momento ideal, si eres ascendente en Virgo, para que reevalúes todo esto y digas, sí, ¿por qué requiero tanto de estar así? O todo el tiempo estar ocupada, ¿no? Todo el tiempo estar ocupado. Eso es típico también de ascendentes en Virgo. Me ocupo a toda hora para no sentir, para anular lo que está pasando en Piscis y hacerme la ocupada, hacerme la interesante, la trabajadora, el trabajador, el responsable, el adecuado, el que todo el tiempo estoy en eso. Entonces este eclipse le va a permitir, le va a dar la oportunidad a muchos ascendentes, soles en Virgo, o si tienes el eclipse en la casa uno, de soltar un poco y drenar un poco todas esas doctrinas o creencias de que tengo que. Puede llegar a sentirlo muy así. Hay ascendentes soles en Virgo por acá. A ver, soy ascendente en Virgo y soy muy contadora y todo se hace como yo digo. Mira, por ejemplo, ahí es un buen mensaje lo que dice Peggy por acá. Está Claudia también en TikTok. Sol, dice que es Sol Virgo. Está aquí yo, dice Andri. Hola Javier, de mí no vas a estar hablando y se ríe, o sea que le cachó. Literal, me hizo el mensaje de drenaje ayer. Sol, Sol en Virgo, muy bien. Dicen por acá, yo en YouTube, está diciendo Jessica Bermúdez, que también es Virgo. Mira, Zoraida, buenos días, soy acuariana. Vicky en Instagram dice que también es Virgo. De Lama, a ver, también dice, hola Javier, tengo el nodo sur en Virgo. Excelente, Carla, excelente momento para soltar. Lulú, soy Virgo ascendente en Escorpio. Uy, ese ascendente en Escorpio me gusta. Peligroso, peligroso. Ascendente en Escorpio, peligroso, pero interesante. Es inevitable tratar de querer todo, como se quiere. Es mi Escorpio. Buenos días, soy Virgo ascendente, Sol, Mercurio. ¿Cómo sigue? Exacto. Libra ascendente en Escorpio. Yo Virgo, Adriana. Muy bien. A ver, los leo por acá en Instagram. Parece que no hay vida en Instagram. Aparece la vida en TikTok y desaparece la vida en Instagram. ¿Hay alguien en Instagram? ¿Me pueden escuchar los de Instagram? Yo, recicla, se ríe, Virgo, pequeña, sufrí muchas alergias. Mira, Edil dice que cuando era pequeña, muchas alergias. No, norte, ascendente. Maestro, ¿a qué hora es la clase? Vamos a empezar la clase en 45 minutos. Adivinó, profe, dice Diana. Sí, Silvia está por acá también. Yo estoy, muy bien. Eso, Alicia Carballo, Alejandra también está, Yesenia, ok. Kerem, hace harto no te veía, Kerem. ¿Cómo estás, Kerem? ¿Cómo van tus procesos, Kerem? Dime ok o no ok, y yo con eso entiendo. Hace harto no veía a Kerem. Un saludo para Kerem. A ver, vamos a pasar a Libra. Vámonos con Libra. ¿Cómo le corresponde el eclipse si eres de signo Libra? Bueno, Libra, eclipse. Recuerden observar si eres ascendente en Libra o signo Sol Libra, lo puedes complementar. El eclipse te va a corresponder en la casa 12. Wow, cuando se nos eclipsa la casa 12, son momentos de mucha conexión espiritual. Son momentos de mucho proceso interno. Entonces, ascendentes en Libra.
mm, o soles en Libra, van a sentir mucho beneficio, un poco abrumador los primeros días del eclipse, pero de cara a los próximos 6 meses después del eclipse, la casa 12 cuando se eclipsa nos deja ver. Le damos muerte a cosas y entendemos el proceso de lo nuevo que debemos hacer. Entonces Libra va a estar muy espiritual, muy conectado. Ascendentes en Libra van a estar sintiendo sobre todo una fuerza interior cuando se sacude la casa 12 a través de un eclipse en ese grado 29 de Virgo. Es entender qué debo dejar de hacer, qué debo empezar a hacer y cómo. O sea, son tres: el cómo, el cuándo y el para qué, el todo. ¿Ah? Es bastante provechoso, con un sentido y una dinámica de soltar también viejas creencias, ataduras, cosas del pasado. En la casa 12 guardamos tantas cosas que cuando hay un eclipse, pues Libra sí que le va a sacar provecho a este eclipse. Si eres de ascendente Libra, signo Sol, pues tienes vas a pasar un momento muy bello, un poco confuso, un poco quizás que duele la cabeza, un poco trasnochador, a lo mismo porque quizás quieras reorganizarlo todo o darle forma a la espiritualidad, pero está muy bien, está movido. Además que Urano, Plutón juegan un papel importante para Libra y Mercurio que está allí es el gran mensajero y el gran que va a lograr comprender y entender cuál es el proceso que hace falta integrar, sobre todo muy espiritual. Si hay un signo que va a sentir el eclipse muy espiritual, son ustedes, Libra. Entonces, muy casa 12, aprovecharlo. Son un momento de mucha introspección, de mucha magia, de mucha realización que les va a dar mucha fuerza a todas las personas de signo Libra. Entonces, potentísimo ese eclipse para Libra. Los eclipses cuando se dan en la casa 12 casi siempre traen ese tinte. Todo ok, dice Keren, muy bien. Dan ese tinte de poderlo hacer mucho mejor, de poder avanzar. Ahí dejo para Libra porque está genial. ¿Quiénes son Libra? A ver, la mayoría de los que estaban esperando Libra lo van a sentir así. Escorpio, vamos a mirar Escorpio. Con este eclipse, ¿no? Eclipse para Escorpio le corresponde en la casa 11. ¡Wow! Escorpios, ascendentes, soles, lunas, lunas Escorpio sobre todo. Aquí hay un tema. Aquí hay un tema que hay que hablarlo despacio, bien masticado. Marte está por ingresar a Escorpio. Lo va a hacer creo que el día 23 de septiembre. Y Marte está próximo a ingresar a Escorpio y este eclipse le corresponde con Marte y Plutón en tensión. Ya tuvimos Marte-Plutón en tensión a inicios de este año y el año pasado. Ya han venido sucediendo algunas cuadraturas. Esta es como la tercera cuadratura que va a tener Plutón-Marte. Todo lo que toque Plutón-Marte para Escorpio se vuelve muy importante porque son sus planetas. Entonces, después del eclipse, Marte ingresa a Escorpio. Cuidado con las fuerzas de poder, Escorpio. Puede estar muy movido. Este eclipse puede hacer también que salga la ebullición de Escorpio en la casa 11 y salgan temas oscuros de Escorpio o miedos, inseguridades, temas difíciles que a Escorpio le cuestan. Entonces, si eres ascendente o Sol en Escorpio, aprovecha mucho para hacer yoga, aprovecha mucho para meditar, aprovecha mucho para estar tranquilo y evitar quizás las peleas o los conflictos, bien sean con ustedes mismos o con los demás, sin un sentido, ¿sí? Con un sentido que de pronto pueda ser más egoico que cualquier otra cosa. Marte cuando entra en Escorpio muestra muchas de nuestras sombras y un eclipse que se acaba de dar en la casa 11 que es tan público y que también es en lo visible y en lo futurista también, las ganas de poder tener el control acerca de algo. Entonces, Escorpio, el eclipse te está diciendo, trabaja mucho a nivel conciencia, trabaja mucho a nivel fuerza interior para que con esa energía puedas atravesar mejores proyecciones con los demás.
Los eclipses en la casa 11 traen un gran beneficio con el público y traen también un gran beneficio para lograr las metas a futuro. Pero la tensión que va a haber entre Plutón y Marte después del eclipse puede hacer que estén muy sensibles, muy tocados. De por sí, Escorpio guarda muchos temas del pasado, guarda muchos temas ocultos. Es la esencia de Escorpio. No es por malo ni por bueno, es su esencia. Entonces, valdría la pena como estar muy analíticos en cuál es la sombra que está saliendo, cuál es la sombra que se está mostrando mucho más para hacer un trabajo genuino allí. Eso le puede servir bastante a Escorpio. Vamos a Sagitario. Si eres de signo Sagitario, vamos a mirar o ascendente en Sagitario, en qué casa y en qué mensaje corresponde el eclipse para un Sagitario. Bueno, Sagitario lo tenemos por acá. El eclipse les va a corresponder a Sagitario en la casa 10. ¡Wow! Un eclipse en la casa 10. Esto le gusta a Sagitario. Claro. Grandes ventajas. Esto es una ventaja genuina. Desde el punto de vista psicológico, todo cuando se nos eclipsa la casa 10 y para un signo tan abastecido como lo es Sagitario, tan grande, tan masivo, son momentos de crecer a nivel muy profesional, a nivel muy vocacional, son momentos de grandes orientaciones, pero volvemos al tema principal. ¿Qué hábitos debo incorporar para alcanzar la nueva meta? Si hay un eclipse en la casa 10 y Sagitario, su planeta regente, está por los lados de Cáncer, en la casa 8, alimentándose de emociones o trabajando mucho la sustancia de Cáncer, en este caso raíces, familia y demás, ¿qué necesitan soltar? ¿Qué le pides a este eclipse de los nuevos hábitos que vas a hacer, Sagitario? Es como si el eclipse le dijera a Sagitario, necesitamos hacer una nueva agenda para alcanzar las metas. Evidentemente van a sentir la casa de la profesión, van a sentir la casa de lo visible, grandes acontecimientos que vengan en las decisiones que ustedes tomen también. Es como si de ustedes dependiera mucho acerca de sus vidas. El eclipse también está anunciando que en los próximos 6 meses vienen retos en las metas, reevaluar esas metas. La casa 10 es de nuestras metas y de lo visible. Para un Sagitario que es tan visionario, pues el mensaje está muy claro. Algo está pasando en la 10 que no se está mirando, algo está pasando en la 10 que va a generar un punto de inflexión, algo está pasando en la 10 que a lo mejor genere conflicto con las raíces, a lo mejor las metas que está buscando Sagitario necesitan o requieren de Saturno abajo y en este caso obliga a los Sagitario a que reestructuren algunas metas o replanteamientos que se hicieron meses atrás. Los eclipses aceleran el proceso y muy normal que Sagitario esté adelantando procesos de trabajo o de profesiones de manera distinta, abrupta, de manera como de repente. Recuerden que los patrocinadores, lo venimos diciendo desde el inicio, siempre van a ser Plutón y va a ser Urano. Entonces, Urano desde la casa 7 con relaciones distintas y Plutón cambiando de planes de un momento a otro, con un eclipse que se da en la 10. Sagitario, conclusión, estar abiertos a que posiblemente la agenda que ya habías hecho la cambie el eclipse y te ponga a trabajar otras cosas que son más importantes para tu crecimiento, para tu base, independientemente de que tú quieras otra cosa. Recuerden que tiene un tinte de resistencia, tiene un tinte de exigencia de Saturno que dice no es viable o sí es viable. Entonces, Sagitarios dependen mucho de Saturno y desde la posición que da Saturno, en este caso en Pisces también, está marcando puntos de finales y hasta donde asumen su propia adultez, porque un eclipse en la 10 está diciendo, ser adulto es esto, ser adulto significa sostener esto. Y cuando digo adulto me refiero si eres adulto de 21, adulto de 25, adulto de 35, adulto de 40, adulto de 50, adulto de 60, de 70, adultez. Entonces un eclipse en la 10 está pidiendo eso, ser adulto, estar en la edad que estás, ascendente Sagitario o Sol Sagitario, requiere de estos procesos y de que incorpores esto nuevo en tu vida.
No con el simple hecho de ser adulto, entonces ya tengo la vida solucionada porque sí, por defecto. Es muy bueno, pero a la vez muy retador. Recuerden que Saturno desde la posición que está, pues se vuelve muy exigente, por así decirlo. ¿Quiénes son de signo Sagitario? Aprovecho para leerlos y estar en esta dinámica de poderlos ver. ¿Mm? A ver, leo un poco los mensajes de ustedes porque no los he leído por acá. En YouTube, TikTok, Ashley, yo, ascendente Sagitario, Juliana, Erika dice que también es Sagitario, López, Sagitario, Sagi, Marco también, Sol en Piscis, yo. Sí, profesionalmente, no voy a decir que no. Un eclipse en la casa 10, profesionalmente, ayuda mucho, da una visión nueva. Entonces también es muy positiva lo que dices tú. Laura, yo Sagitario, diciembre, María, Agua también, Marita, Wendy, Sagitario, qué bien. Abrazos. Me has dejado preocupada con Escorpio, ¿eh? ¿Por qué, Gema? Los Escorpios son mutables, los Escorpios se regeneran rápido. No te preocupes, mejor ocúpate. Sin preocuparse, pero mejor ocupándose. Eso sí. Contador, dice Juliana. Sebas está por acá. Un abrazo, Escorpio, se ríe. Miedo. Siempre han tenido miedo. Un escorpio que diga que no tiene miedo no es escorpio. O lunas en escorpio o soles ascendentes. El miedo va primero y detrás va escorpio. Aquí, Alicia, Perla, Celia, buenos días. Javi Davicano, dice por aquí, Sagitario, nos irá bien en el trabajo, muy bien. Un eclipse en la casa 10 de todas formas anuncia y muestra cosas distintas en la casa profesional. Entonces, Sagitario, buenos vientos también. Nuevo emprendimiento, muy bien para Suárez. Araceli, ascendente en Sagitario. Ivana, también. Claudia, Araceli por acá, Celia. Bienvenidos a los nuevos suscriptores de YouTube. Algunos me están diciendo, hola, soy nueva en tu canal, me encanta. Un abrazo. Gracias también por sus mensajes, gracias por sus palomitas, por sus contribuciones, por sus emojis, por sus corazones. Escorpión, miedo, puro cuento. Son el signo del miedo. Somos miedosos, Paola. ¿Cómo que no? Nos da miedo. Lunas en Escorpio, soles ascendentes en Escorpio. Nos da miedo de nosotros mismos, de la maldad que podemos llegar a ser. El miedo es desde ahí. El miedo es desde casa. El miedo no es por el afuera. El miedo es por lo que hay adentro. No siempre los miedos son por lo que hay afuera. Miedo porque sabemos las dimensiones y las profundidades a las que podemos llegar. ¡Qué peligro! Alex, hola maestro Javier, saludos desde Venezuela. Un abrazo, Alex. Hace rato no veía a Alex. Está Irene, Domínguez, Araceli. Bueno, mientras yo voy hablando, recuerden que es muy importante para la transmisión que ustedes me acompañen con sus mensajes, me acompañen con sus... Ahora sí entiendo. Sí, no es miedo por lo que pase afuera, es miedo por lo que pasa adentro, que es distinto. TikTok, soy ascendente en Escorpio. Vamos para Capricornio. Si eres de ascendente en Capricornio, ¿verdad? Ascendente en Capricornio o soles Capricornio, ¿cómo va a ir el eclipse? Eclipse. Bueno, el eclipse corresponde para Capricornio en la casa 9. Ay, qué delicia un eclipse en la casa 9 para las cabras locas. Capricornio. Capricornio es un signo que está regido por el planeta Saturno. Saturno es el que está formando, parte del que está formando la cometa que decíamos del eclipse. Cometa que vamos a hacerla aquí para que Capricornio le quede fácil entender esto también. Entonces, aquí está la cometica y Saturno, al ser el planeta regente, y es el que se opone prácticamente al eclipse. Restricciones. Saturno, la vida está cambiando. Capricornio, al revés. Capricornio, Saturno te está cambiando ahí. Saturno está en un punto de finales y Saturno al ubicarse de esta manera para Capricornio le muestra en la 9 y en la 10
un rumbo importante de su vida. Un eclipse a finales de la 9, inicios de la 10 en todo el medio cielo, porque si estamos viendo a Capricornio, el eclipse se va a dar en todo el medio cielo. Ascendentes Capricornio o soles Capricornio, eh, la vida se parte en dos. Los eclipses en este momento le están mostrando a Capricornio una mayor resistencia y una mayor disolución y comprensión del nuevo proceso, de la nueva vida que ustedes mismos o del nuevo libro que ustedes van a empezar a ejercer luego de que el Sol ya ha hecho su recorrido. La gran mayoría de Capricornios a lo largo de lo que fue Plutón en su signo, pues cambió, transformó y dejó mucho. Pueda que muchas personas de signo Capricornio este año hasta ahora se estén levantando de las cenizas que dejó Plutón en el signo de Capricornio y como que digan, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sí? Una persona que sea de signo Capricornio en los últimos grados vivió la entrada de Plutón los últimos años. Entonces muchos Capricornio también pueden hasta ahora estar levantándose de las propias cenizas. Este apartado de que Plutón-Urano esté mancomunadamente trabajando en el eclipse y su planeta esté auditándolos a ustedes mismos, hay un punto de iniciar procesos nuevos, profesionales, de comprensión, de estudios, de cosas distintas, y al mismo tiempo soltar y regresar a la base, soltar y regresar a lo sólido, empezar a construir de cero, empezar a construir cosas. No es algo que le quede difícil a una persona ascendente en Capricornio. Las personas ascendentes, sobre todo ascendentes en Capricornio, tienen mucha resistencia a hacer las cosas, tienen mucho aguante, pues es el signo del aguante, es el signo de la vejez, es el signo del tiempo, es el signo de la experiencia, sobre todo de ascendente. Esto le va a permitir construir una nueva vida, una nueva costura para las personas de Sagitario, Capricornio, ascendentes. Un eclipse en el mediocielo los lleva también a redireccionar la vida con una mirada y con una raíz distinta a lo que se venía haciendo. No lo veo difícil, lo veo es de proceso, de entrar en un proceso distinto de sus vidas y efectivamente cerrar, soltar las creencias o las profesiones típico de la casa 9, el dogmatismo con el que se venían manejando hasta ahora de casa, de sentido, de eje, de vida, porque es justo en esa línea de raíz y éxito o raíz y vocación. Mi cimiento, que es típico de Saturno, que está abajo, en relación al éxito que puedo llegar a tener hacia donde quiero ir con las metas. Entonces, Capricornio, disfrútalo, hazte cargo de qué proceso es el nuevo y qué lo que la vida, que esto ya lo saben, la mayoría de Capricornios ya saben qué es lo que deben empezar a soltar y cómo construir las bases de un nuevo hogar, un nuevo trabajo, una nueva vocación, un nuevo estudio. Eso es un eclipse ahí en el medio cielo para Capricornio, una nueva forma de mostrarse al mundo, de beberlo, de hacerlo distinto y de que ustedes también lo puedan incorporar, que lo puedan sostener, que les pueda nutrir también en sus vidas. Es un momento exigente porque si ustedes observan, pues es una cuadratura perfecta que hay entre Saturno, Capricornio, el eclipse y Capricornio, y encontrar ahí la forma de hacerlo es la resistencia más grande que puede haber. Entre menos resistencia haya mejor. Esto sí le cuesta a Capricornio, porque Capricornio tiende a defender mucho lo que ya venía haciendo, lo antiguo, y le cuesta trabajo migrar hacia lo nuevo, que es lo que más le está pidiendo Urano y Plutón, que se apalanque de lo nuevo, la nueva forma. Entonces ahí puede llegar a presentar resistencia Capricornio, pero efectivamente nuevas formas de vivirlo y hacerlo, sobre todo en relación muy de su vida, de vocación, vida, vocación o bien sea también, en este caso, estilos, cambios, incluso viviendas. También es típico que estén cambiando de rumbo, de carrera, de forma en como lo vienen haciendo. Favorable, bastante favorable. Solo que si se presenta mucha resistencia, pues va a doler. Recuerden que el dolor viene de ahí. Acuario.
El eclipse para Acuario corresponde en la casa 8. Un eclipse en la casa 8, enhorabuena. Acuario viene pegándole a los timbales hace rato. Eh, Acuario va a tener, en este caso, tensiones, aperturas y mucho movimiento. Soltar, agarrar, empezar, comprender. Este Acuario está súper movido. Yo sí quisiera preguntarle a un ascendente en Acuario cómo se está sintiendo con este eclipse. Un eclipse en la casa 8, ahí está. Yo sí quiero preguntarle a los Acuario. Si alguien es de ascendente en Acuario o tiene signo, es signo Acuario, créanme que quiero escuchar cómo han venido sintiendo esto, porque está fuerte, está heavy. Sí, Acuario es el único que tiene derecho a decir, uy, sí, esto está movido, porque un eclipse en la casa 8 es, sobre todo para Acuario, con tanto cambio que trae, es que es impresionante. El universo, por un lado, dice, hágalo, acciónelo, pero reténgase, pero mire, pero depure, pero incorpore lo nuevo, pero ocúpate de esto, pero suelta esta forma, suelta la otra, y Acuario viene como sosteniendo una cantidad de temas que dice, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde termino y dónde empiezo? Momento de seguir. Yo sé que Acuario ya ha escuchado esto hace rato, pero ¿qué le hacemos si estás en ese proceso de limpieza? Acuario está en cuando dejas una prenda de vestir en Clorox, en bleach, en proceso de desinfección, le llamo yo. Eh, Plutón está en ustedes, vigilando este proceso. Muchos están cortando relaciones, están despidiendo familiares, despidiendo naciones, países. Acuario está súper movido y momentos de mucho subir y de mucho bajar, de muchos altibajos. Un eclipse en la casa 8 es el detox y la limpieza de las limpiezas, es special clean, es demasiado bleach, demasiado ppm por litros de agua. Entonces como que ya Acuario dice, de tanta limpieza me voy a desaparecer, de tanto detox y de tanto soltar voy a quedar como Acuario, gaseoso. ¿En qué voy a quedar? Sí, no es un tema fácil. Está siendo muy movilizador para que ustedes puedan concretar temas a futuro, temas sólidos, mucha energía mental, muchísima energía mental. Yo les sugiero mucho a ascendentes en Acuario y Soles, salgan a caminar descalzos a un parque, abracen árboles, abracen tierra, tengan contacto con río, tengan contacto con la naturaleza, váyanse a un zoológico, toquen animales, conéctense con la energía física, con la energía de tierra para tanta electricidad, para tanto nerviosismo, para tanto que el mundo, el universo les está pidiendo y que tanto que está pasando en Acuario con Plutón allí, cuadratura con Marte, aspecto fuerte con Marte, eclipse en la casa 8 donde no vemos, Urano moviéndolos. Entonces, Acuario también tiene momentos donde dice, ¿será que voy o vengo? O iba. ¿Me iba a acostar o me iba a levantar? ¿Esto empieza o esto termina? ¿De qué son estas emociones? ¿De dónde viene esto? Percibiendo, conectando, sintiendo, muy movilizado Acuario. Dentro de todo lo que están pasando. No tiene nada que ver con un punto de locura, tiene que ver con un punto de actualización, tiene que ver con un punto de Matrix, tiene que ver con un punto de sacar mucha fuerza y mucho poder oculto que han tenido. Entonces esto se siente en nuevas ideas que se les esté ocurriendo, nuevos proyectos, nuevas cosas. Y el eclipse va a estar muy marcado ahí, en ver cosas, casa 8 que ustedes no conocían de ustedes mismos. También es un signo que va a estar muy espiritual, movido por mucha espiritualidad en este eclipse. Es un signo que va a estar trabajando mucho ese tema. Habría que ver más o menos a qué grados, pero por ahí está. Y llegamos a los Piscis. Bueno, si eres ascendente en Piscis, este eclipse para Piscis le corresponde en la casa 6, 7, perdón, una disculpa, 7. Ascendente Piscis o soles en Piscis, lo protagónico para ustedes es la casa número 7.
Eh, a ver, leo por acá, no sé por dónde agarrar, dice Silvia. Yo lo vivo así, mi ascendente. Me sentir con las aguas muy revueltas, exacto. Bueno, Piscis, ustedes son los otros, la otra parte del eclipse. Ustedes son la otra parte del eclipse porque esto va a estar pasando en la casa 7, despidiéndose de muchas relaciones, despidiéndose de cosas que ya no. La ventaja y lo que yo veo de positivo en este eclipse para Piscis es que Piscis ya sabe. Antes no, antes era complejo, pero ya pasó Neptuno, ya pasó Saturno por Piscis, entonces ya Piscis sabe quién sí y quién no. Ya Piscis la tiene clara en ese aspecto de su vida. Entonces, Piscis, excelente momento para que ustedes puedan reconciliarse, tener una relación distinta, estar eclipsándose con una pareja o con una sociedad o con algo nuevo de la vida o que la vida les pueda mostrar algo diferente y estar entrando en un proceso con los demás y en una relación más genuina, más abierta, más tranquila, nuevas amistades, nuevo grupo de personas. La vida los está convocando a hacer esa digestión y soltar todas estas relaciones que no es que fueran tóxicas, no, no le veo tanto toxicidad, simplemente relaciones que no van o que no iban acorde con la filosofía o que no era parte de, terminando de enterrar el pasado, aquel que tanto puede llegar a atormentar a Piscis, por dado sobre todo que ahí es donde ustedes tienen o ahí es donde se está formando, en este caso, la cometa que decíamos hace un rato. Entonces, en esta cometa que tiene, les beneficia mucho para conocer gente nueva. Piscis va a estar conociendo gente nueva, Piscis va a estar relacionándose con público distinto, pudiendo ser más auténticos, pudiendo mostrar su otro yo. Saturno ya hizo lo que tenía que hacer, está en la recta final. Entonces marca mucho el cierre de un tema, el cierre de una forma de vincularse y la apertura y la cara a lo nuevo. También en las terapias, Piscis es muy psicólogo. Si eres ascendente en Piscis o signo Piscis, pues Piscis es el signo que rige la medicina, la psicología, ¿no? Las tradiciones espirituales. Entonces también es un signo que este eclipse en la casa 7 le va a permitir abrirse al público con más fuerza, abrirse a las comunidades, al otro, de una manera más auténtica, más real, no porque antes no lo fuera, sino más entendiendo el proceso típico de Virgo, sabiendo qué sí pasa y qué no pasa. Y ya es la recta final que queda, es el grado 29 de Virgo, es la parte final y luego viene la casa 8 que es donde reciclamos todo lo aprendido. Entonces este eclipse lo van a sentir más movilizador en cuanto al otro. Es muy normal que las otras personas o se sienta cierta resistencia, típico de que también Saturno se oponga al eclipse del otro en la casa 7 y algunas resistencias de parte del otro que ustedes digan, bueno, pero esto cómo va, ¿seré yo? ¿Será el otro? ¿Es el otro? ¿Soy yo? ¿Le hace falta integrar al otro o me hace falta integrar a mí? ¿A mí, Piscis, o yo ya lo hice y es el otro? O es que debo cortar esta relación, o soy yo la que debo aprender, o soy yo el que debo aprender, o debo esperar a que el otro aprenda. Quizás esa dinámica un poco confusa a inicio del eclipse, pero justamente se trata de eso, de que el eclipse va a mostrar justo cuáles son las áreas y cuáles son las personas y cómo entrar a procesos de vincularte de manera distinta, de manera más genuina y que sea de mucho más aporte. Enhorabuena, porque Piscis ha traído, o sea, Piscis ha sido otro signo este 2025 que ha entrado con todo. El nodo norte está allí, Saturno ha estado acá dos años y medio, Neptuno ya terminó su fase, todos los planetas ya pasaron por Piscis. Entonces ha estado bastante, Urano moviéndole la raíz, Plutón moviéndole el inconsciente, el eclipse mostrándole algo nuevo, pero al mismo tiempo algo que debe cerrar. Júpiter en la casa 5 pidiendo la autenticidad y crecimiento desde el yo. Neptuno invitándolo a lo nuevo y a generar unos recursos. O sea, Piscis dice, a ver, es otro signo que también dice, Dios, pero no salgo de una para meterme a otra. Como que enero era un tema, febrero, esto peor que montaña rusa de aquí de Orlando, de Walt Disney. Subidas, bajadas, pero ya, el eclipse les da cierto tinte de aterrizar. Me encanta este trabajo que está haciendo y lo que viene, ¿no? Para también los Piscis después de toda esta introspección.
Bueno, ha sido un placer, un verdadero placer compartir con ustedes esta jornada, esta mañana maratónica de los eclipses. Un abrazo para todo. A ver, los voy a leer por acá. Un abrazo para Erika, un abrazo para quien más está por acá, Rubio, a todos los que están en YouTube. Aprovecho para decirles que vamos a iniciar clase en 15 minutos. Los que todavía no han recibido, los que todavía no están en la membresía, recuerden que pueden adquirir la membresía aquí en la escuela. Ahí pueden adquirir ustedes la membresía y tomar clase ahora. ¿Mm? A ver, leo sus mensajes. Está por acá María, están gracias, Milena, bendecido día, bendecido fin de semana. Un abrazo para todos por su comprensión. Gracias también por su compañía. Y nos vemos con más información. Cuídense mucho. Saludos a todos. Nos vemos ahora en 15 minutos para la clase, ¿verdad? Nunca te había escuchado. Excelente. Un abrazo. Mariela, cuídate mucho. Un abrazo. A todos los de YouTube, gracias. A los nuevos suscriptores, gracias, maestro. Excelente sábado. Gracias para todos. Lucía, Estefanía, saludos desde Abacay. Un abrazo. Se pueden suscribir a la membresía ahí en el canal de YouTube. Ahí está también disponible la membresía para que iniciemos a clase ahora en 15 minutos. Clase de los sábados solo para membresía, los lunes meditación y los miércoles psicología del tarot. Mm.